poderoso Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, mis amados hermanos. Hoy no voy a hacer mayor énfasis, verás, no quiero iniciar en donde nos hemos quedado. El tema, recuérdense, es el devorador de sueños, ¿verdad? Amén. La cita bíblica es Génesis capítulo 37, versículo 20, en donde ahí ustedes se dan cuenta, dice, un animal vicioso lo devoró, pero estaba relacionado a lo que eran sus sueños. Amén. Entonces hemos ido explicando, ¿verdad?, cómo los vicios, mis amados hermanos, pues van literalmente devorando cada uno de nuestros sueños. Amén. Esta es la base de donde hemos estado empezando a desarrollar el tema. La palabra mala bestia lo devoró. Yo les explicaba de que el plan de esto es explicarles los significados de la palabra mala. Quiero tratar de avanzar el día de hoy para que empecemos a ver acerca de esa palabra bestia. Amén. Y más adelante vamos a ver lo de esto que es devorar. Amén. Pero por ahorita aquí es donde estamos, ¿verdad? Entonces ya les expliqué, mis amados hermanos, que esa palabra mala significa de mal humor o estar triste. También habla de un pecado en cuanto a sus daños destructivos, ¿verdad? Amén, que son estos dos. Y si no recuerdo mal, creo que el número 3 ya no lo mencionamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a partir de acá, del número 3 hacia el 6. Primeramente Dios nos da tiempo de poder terminarlo. Bueno, empecemos. Entonces dice acá, el tercer significado de esa palabra mala, ese de acá, o vicioso, que viene de estas dos versiones, mala, o aquí en este caso vicioso, ¿verdad? Es el enemigo, dice, y adversario. Es este malvado Amán. Miren, a mí me llamó la atención este significado, porque cuando habla de una mala bestia, hace el mismo énfasis de cuando la Biblia habla de Amán. Ahora bien, ¿quién es Amán? Recordemos, mis amados hermanos, que en los tiempos de la reina Esther, ¿verdad?, había un hombre llamado Mardoqueo y Amán. Amán era, por así decirlo, el segundo del reinado. ¿Por qué? Porque era el amigo íntimo del rey. Y recordemos, ¿verdad?, que cuando Amán, entre que engaña y no engaña al rey, porque le dice que había un pueblo, ¿verdad?, que no se sujetaba a las leyes del rey, ahí le estaba diciendo la verdad, pero ¿en dónde lo engañó? En que no le dijo, ¿verdad?, de qué pueblo estaba hablando. Entonces vino el rey y básicamente le dice, bueno, emite tú un decreto y toma, aquí está mi anillo, y sella el decreto como que yo lo hubiera firmado. Entonces automáticamente al ese decreto estar firmado con el anillo del rey, cualquiera pensaba que quien dio esa palabra era el rey, mas sin embargo no era el rey, sino era Amán. Ahora bien, entonces, ¿cuál era el fin de Amán? Destruir al pueblo del Señor, a todos los judíos. Y si ustedes y yo nos acordamos por qué Amán quería destruir a los israelitas, porque había un hombre llamado Mardoqueo. Vean qué sorprendente, porque Mardoqueo es figura del Espíritu Santo y Esther es figura de la iglesia que se casa, ¿verdad? Porque al final Esther se terminó casando, ¿verdad? Y Amán es figura de Satanás, es figura del diablo. Entonces, ¿por qué Amán quería destruir a Mardoqueo y a todo el pueblo? Porque la Biblia dice que cuando Amán iba entrando a la ciudad, todos se postraban delante de él, menos uno, menos Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía delante de quién era el único que podía y debía postrarse, y no era delante de un hombre. Entonces esta palabra dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Me llama mucho la atención porque tanto es el significado de esa palabra mala, que está relacionada a una mala bestia, como también es lo que está escrito en la Biblia. Porque cuando la reina Esther descubre o desenmascara a Amán delante del rey, el rey le pregunta, bueno, la reina Esther le dice que hay alguien que quiere matarla a ella y a todo su pueblo. Amán no sabía, ¿verdad?, que la reina Esther era judía. Entonces viene el rey y pregunta, ¿quién es el que quiere hacer esto? Y esta es tanto lo que está escrito acá de la palabra mala en el número 3, como lo que está escrito en la Biblia, es la respuesta de la reina Esther. Dice acá, el enemigo y adversario es este malvado. Esa palabra malvado es la misma palabra esta, mala. Es este malvado Amán. Entonces acá quiero que nos demos cuenta de algo, mis amados hermanos.
Como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Esto de los vicios o lo malo puede entrar por medio del mal humor, por medio de un pecado, pero también puede entrar por medio de el enemigo, de un adversario. O, ahí lo vamos a ver, por medio de lo que significa Amán. Ok. Aquí si ustedes se dan cuenta, no sé si lo logren ver hasta ahí, pero hay tres significados. Uno es el significado de la palabra enemigo. El otro es el significado de la palabra adversario. Y el tercero es el significado del nombre Amán. Entonces acá cuando ustedes y yo vemos esto, mis amados hermanos, miren, dentro de nuestro matrimonio, dentro de cualquier relación que nosotros tengamos, puede ser una relación padre e hijo, padre e hija, esposo y esposa, hermano y hermana, primo y prima, y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro de cualquier relación que nosotros tengamos, yo creo que no logramos ver, por ejemplo, si hablamos de la relación más cercana, entiende decir matrimonio, yo no logro ver ni percibir que mi cónyuge sea mi enemigo o mi enemiga. Antes bien, ¿cómo la percibo yo, en este caso como varón, a mi esposa? Pudiéramos decir, bueno, es mi amiga, mi aliada, ya dije, es mi esposa, ¿verdad? Pero uno se va a enfocar en el cónyuge desde un punto de vista bueno, positivo. Por eso yo siento la necesidad de avanzar al segundo significado de esta frase, mala bestia lo devoró. ¿Por qué? Porque en esto es bien delicado, mis amados hermanos, de cómo el enemigo es demasiado astuto y es sorprendente lo que les voy a decir, pero muchas veces, mis amados hermanos, una de las personas que el enemigo utiliza para destruir nuestros sueños, no solamente son los vicios, no solamente es el mal humor o el pecado, sino que también viene a ser el cónyuge. Ahí se van a dar cuenta ustedes un poco mejor por qué yo les estoy diciendo esto. Porque se supone que como matrimonio deberíamos estar dispuestos a ser aliados, a hacer buenas alianzas, a vivir juntos en unidad, en armonía, a que los sueños de ella tienen que ser los sueños míos. Hay un dicho por ahí que pues a veces lo dicen molestando, ¿verdad? Pero algo así como que dice, tus órdenes son mis deseos, o tus deseos son mis órdenes, mejor dicho. Pero en realidad eso a veces muy pocas veces se cumple. ¿Por qué? Porque el enemigo, esa entidad que estamos entendiendo ahorita de mala, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La maldad hace de que lejos de que yo pueda ponerme de acuerdo con mi cónyuge y caminar juntos hacia una misma visión, sorprendentemente, mis amados hermanos, puede producir que lo vea o la vea como un enemigo. Y ya cuando ustedes y yo empezamos a ver al cónyuge como un enemigo, entonces hay muchas cosas que el cónyuge pueda hacer y yo no sé que él las está haciendo. Hay muchas cosas que mi cónyuge pueda pensar y yo no sé que él o ella lo está pensando. ¿Por qué? Porque cuando ya alguien ve a alguien como un enemigo, entonces ¿creen ustedes que le va a querer contar los planes? Por cuanto es enemigo, no le va a querer contar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si es enemigo, pues lo que se va a buscar es oponerse. Por ejemplo, yo les digo esto, no sé si se van a animar a responderme, pero yo puedo responderme a mí mismo por mí, ¿verdad? Pero yo les hago una pregunta. Por ejemplo, a veces dentro del matrimonio, voy a hablar de mi persona, pero no refiriéndome exactamente a mí, sino a cada uno de nosotros. De que a veces dentro del matrimonio hay cosas, por ejemplo, que yo pienso y yo quiero hacer. Y tal vez estoy pensando, ¿será que le digo a mi cónyuge, verdad? O no le digo. Y está uno en ese, le digo, no le digo. Y al final uno viene y le dice. Tal vez uno viene y le cuenta, tal vez todo motivado, motivada, esperando una respuesta positiva. Y nos dice todo lo contrario a lo que queremos escuchar. Entonces después viene otro pensamiento, ¿para qué le dije? Si ya sabía cuál era la respuesta. Entonces a la próxima, aquí es donde ya empieza a ganar ventaja el enemigo, ya no digo nada, ya no le comento, sino solamente lo hago. ¿Por qué? Por este significado, que la palabra enemigo significa uno, o mejor dicho, que se opone a alguien y le desea el mal. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, qué tan bien
ustedes y yo nos sentimos a cuando yo tengo un plan, un deseo, un anhelo, una meta, un sueño y lo comparto con mi cónyuge, que se supone, ¿verdad?, que debería ser la persona que me debería de motivar más. No sé cómo se traten ustedes, cielo, amor, cariño, terruño, cuchicuchi, no sé. Cielo, mira, fíjate que esto, y en lugar de que tal vez me motive, viene y es esto a lo que voy, y tal vez me dice una verdad, pero que a mí me duele. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi propia voluntad. O tal vez me dice algo en lo que él o ella está equivocada, pero de todas formas me lo dice. E igual me duele. Y aún duele más, tal vez en nuestro orgullo de hombre, ¿verdad? Sabiendo que no solamente está mal, sino que todavía me está llevando a la contraria. Entonces yo estoy poniendo estos ejemplos, ¿por qué? Porque es así, mis amados hermanos, como muchas veces los sueños se terminan. Yo tenía un sueño, un anhelo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y viene mi cónyuge y me dice todo lo contrario, o pensamientos como, si usted es un inútil, usted no puede, usted esto, usted lo otro. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No tenés esto, no tenés lo otro. ¿Y qué pasó con ese gran deseo, sueño? Yo no sé si a veces les ha pasado, pero a mí sí me pasa mucho, de que tengo alguna idea y a veces ni duermo por estar pensando en eso. Mañana me levanto, lo voy a hacer así, así, y así. Y luego tal vez vengo, ¿verdad? Es un ejemplo que estamos poniendo para ver cómo el enemigo gana ventaja. Y vengo y lo cuento, tal vez ya no probablemente a mi cónyuge, ¿verdad?, sino a algún amigo, tal vez yo durante la noche, aquel amigo, yo sé que él me va a ayudar, y me dice todo lo contrario, y de una vez se trajo abajo mi sueño y hasta ahí llegó el sueño. ¿Por qué? Porque ahí de por medio está la maldad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, pues sentarnos, platicar, ver los pros, los contras, y en el nombre de Jesús, pues ponerle eso al Señor, ¿verdad? Delante del Señor, y a su tiempo el Señor lo va a responder. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente hacemos esto, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón, lo contamos, y como nos dicen todo lo contrario, y como repito, y tal vez el que nos lleve en la contraria, tal vez tengan toda la razón, pero en nuestro orgullo, en nuestros sueños, nos dolió, y hasta ahí se quedó el sueño. Uno pudiera pensar, mejor me hubiera dormido toda la noche, solo me desvelé por gusto, ¿sí? Entonces me voy dando a entender de que, miren, esto es lo que el enemigo va a hacer. La Biblia dice de que cuando Dios creó al hombre, le creó una ayuda idónea, dice. Y esa palabra ayuda idónea, cuando vemos los significados, significa sorprendentemente una que va en contra de él, una que va al socorro de él, una que va al auxilio de él. Y cuando hablamos de que si alguien está pidiendo socorro o alguien está pidiendo auxilio, ¿cómo está? ¿Está pidiendo socorro o auxilio? Está en peligro. ¿Verdad que sí? O sea, está en peligro, está mal, busca ayuda, algo no puede. Entonces ahí es donde entra la ayuda idónea. Pero muchas veces, ¿por qué nuestras mujeres, lejos, nuestras esposas, mejor dicho, porque habla del hombre, ¿verdad? Que al hombre le dio una ayuda idónea. ¿Por qué nuestras esposas se convierten en lugar de esa ayuda idónea que va al auxilio, va al socorro, se convierten en un oponente? Porque muchas veces como varones tenemos nuestros sueños y ellas también tienen sus sueños. Entonces yo he conocido gente que dicen, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Para mí no es correcto, pero hay mujeres que dicen que no desarrollaron sus sueños, sus metas o sus anhelos con tal de que su esposo, él sí las cumpliera. Y yo me dediqué a criar a mis hijos, por ejemplo. Dicen muchas. ¿Y dónde se quedaron los sueños de ella? Pues en el olvido probablemente. Entonces lo ideal para mí sería, bueno, yo tengo un sueño, pues si estoy casado, ¿verdad? ¿Con quién sería la primera persona a consultarlo? Pues con él o con ella, ¿verdad? Pero también, como repito, ponerlo delante del Señor. En este punto tenemos pastores, pues a comentarlo, pastores, miren esto y esto, para que también haya un apoyo espiritual en medio de oración. Y muchas veces, se los digo así, por medio de nuestros pastores viene la respuesta. Amén. Muchas veces yo, pero no sé qué hacer. Bueno, ahí está, mire, pastor, pastora, ¿qué piensa usted de eso? A veces les digo, probablemente tengamos una respuesta, otras veces no. Otras veces les digo, miren, hermanos, hay que orar. Recuerdo que en Guatemala llegó un hermano, quizá por la edad podría ser mi papá, aunque era mayor que mis papás, y llegó, pastor, mire, tengo esto y esto, ¿qué piensa usted? Y yo le dije, mire, hermano, le soy sincero, no sé qué responderle. Pero como yo soy un hombre que tiene pastor, que tiene cobertura, déjeme consultarlo. Y yo voy a consultar y según lo que me digan, yo le respondo.
¿Ok? Consulté, planteé la situación y me respondieron y respondí. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Por eso es la ventaja de recibir uno una cobertura. ¿Para qué? Para que lo que como matrimonio no podamos solucionar, bueno, vamos con la cobertura. Y en este caso se puede decir, ustedes vienen con nosotros. Y si nosotros, les puedo decir, no tenemos una respuesta, vamos con nuestra cobertura. Planteamos la situación y les aseguro que de alguna fuente vendrá una respuesta propicia. Muchas veces la respuesta propicia es no. Y es ahí donde probablemente vengan ciertas cositas, pero espero estarme dando a entender. Entonces el problema, mis amados hermanos, con esto de que se puedan acabar o destruir los sueños es que muchas veces dentro del matrimonio nos llevamos la contraria. Y a veces les digo, porque estamos hablando de la palabra mala, ahí viene la palabra maldad, el enemigo se aprovecha demasiado y puede venir, por ejemplo, como le pasó al apóstol Pedro. El Señor Jesús dice en la Biblia que Él estaba hablando con sus discípulos de que ya prácticamente Él estaba a punto de partir, ya estaba a punto de irse y les está delegando a los apóstoles su función acá en la tierra, ¿verdad? Y dice la Biblia que el apóstol Pedro lo tomó a solas y se lo llevó, yo imagino, hacia algún rinconcito y le dijo, alguna versión dice, y lo regañó. Imagínense al apóstol Pedro regañando a Jesús. No le dice que no te acontezca tal cosa, como parafraseado, ¿verdad? ¿Cómo vas a pensar que yo te voy a dejar morir? Y si tú mueres, yo también voy a morir juntamente contigo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de arriba, sino solo en las cosas de la tierra. Apártate. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, algo similar nos pasa, ¿verdad? Que nuestros pensamientos, nuestras ideas son tan terrenales, ¿verdad? Que se le puede abrir la puerta al enemigo. Y eso es lo delicado de esto, de que cuando ustedes y yo nos escudriñamos, no, lógicamente no quiero que me lo cuenten, ¿verdad? Pero escudriñémonos en aquellos momentos en los que tal vez como matrimonio hemos tenido problemas. Y cuando él o ella o yo o mi esposa venimos y pronunciamos palabras, mis amados hermanos, que muchas veces hieren, lastiman, ofenden, atan, y que Dios nos libre, maldicen. ¿De dónde creen ustedes que salieron ese tipo de palabras en contra de mi cónyuge? Si se supone que si nos casamos es porque nos amamos, salen de acá, de la obra del enemigo, deseando destruir nuestros sueños, nuestros planes. Y es ahí en donde lo mejor para mí, en un momento de enojo, es apartarse. Amén. Miren, uno de estos días alguien me contaba algo, de que por X o Y razón discutieron con su esposa. Discusiones siempre hay, aunque querramos evitarla. Ok, y se fueron al culto y estuvieron en el culto, los dos ministraron la alabanza, pero estaban algo indispuestos por una discusión, ¿verdad? Y de repente pues viene la pastora y la pastora empieza a predicar, no mi esposa, ¿verdad? Sino otra pastora empieza a predicar. Y la esposa del hermano estaba sentada a la par de él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos pasa eso, mis amados hermanos. O sea, de que discutimos y como hacen, yo he visto que hacen una seña ustedes así, ¿verdad? Y le hacen la seña así y como que se voltea a ver o se tira. Después de una discusión, hacer eso es abrir la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque uno en su humanidad probablemente está dolido, me dijo, me hizo, y viene la palabra, y el pastor también, como es hombre, se pone de su lado, a la hora que Dios nos libre, ¿verdad? Entonces, hacer eso, les digo, es abrir la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque uno está sentido, uno está herido, y todavía que venga y me estén achacando o echando en cara mis errores. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque voy a esto. Y ahí está mi esposa que puede dar testimonio. Ustedes no crean que mi esposa y yo solo puro amor, también discutimos, mis amados hermanos. Pero ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo ya siento, por ejemplo, que me estoy enojando, mejor me aparto. Ahora imagínense, por eso les hago este comentario. Imagínense que yo me aparto y ella me sigue para seguir discutiendo. ¿Qué creen que va a pasar? Más pelea. ¿Verdad que sí? O sea, la pelea no se va a detener. Bendito Dios, yo me aparto y ella también se queda ahí. Pero imagínense si me siguiera. Por eso les puse el ejemplo. Discutimos en casa y luego viene la palabra. Yo, amén, Padre, habla, Padre. O sea, la misma palabra, la misma prédica, algo que sirve para edificar, el enemigo lo puede utilizar para estorbarme dentro de mi matrimonio.
Entonces, por eso, mis amados hermanos, como un consejo, ¿verdad? En medio de las discusiones, lo mejor es apartarse. Lo mejor es guardar silencio. Porque la misma Biblia dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Muy sabios podemos ser, mis amados hermanos, pero la Biblia dice que el hombre simple todo lo cuenta. O sea, cualquier cosa que tiene en su corazón, la saca. Y lo tremendo de esto es que la Biblia dice que el corazón es perverso, que el corazón es malvado. Entonces, la mayoría de cosas que van a salir del corazón, yo estoy predicando ahorita a los hermanos de Guatemala, no sé si se habrán dado cuenta. Normalmente los días lunes yo envío un link por Google Meet para que ellos se conecten los hermanos. Este lunes no pude, por eso que nos trasladamos, ¿verdad? Pero yo estoy ahí predicándoles acerca de 15 cosas que la Biblia habla en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, que están en el corazón. Ahorita les estoy hablando de la envidia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas cosas que están dentro del corazón que pueden lastimar a nuestro cónyuge y, sorprendentemente, por lo que estamos viendo ahorita, hacer que mi cónyuge se convierta en mi enemigo, en mi enemiga. Y es exactamente eso, mis amados hermanos, lo que el diablo, Yeshua lo reprenda, quiere. No sé si alguna vez se han puesto ustedes a pensar, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué creen ustedes que todo eso, una tras otra? Porque el enemigo sabe lo que tenemos, que el Señor nos dio y Él no quiere que desarrollemos esos talentos. Excelente respuesta, eso les iba a decir. Porque el enemigo, miren, la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, sabe muchas cosas de nosotros. Y aún sabe cosas, escúchenme lo que les voy a decir, que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. Pero el diablo, por cuanto es diablo, el que Jehová lo reprenda, él sí lo sabe. Entonces él sabe en dónde atacarnos. Y esa es la razón por la cual, no la prueba, porque la Biblia dice que la prueba nos produce paciencia y da un listado de cosas. Al final, la prueba siempre es buena. No nos gusta, pero es buena. Pero la tentación es otra cosa. ¿Por qué? Porque el que cede a la tentación termina pecando. Entonces el enemigo sabe, mis amados hermanos, exactamente, no solamente por nosotros, sino por los que nos han antecedido, en donde ustedes y yo somos débiles. Pero también sabe en donde ustedes y yo somos fuertes. Y si en la unidad somos fuertes, ¿qué creen que él le va a intentar hacer? Separar. ¿Verdad que sí? Es lógico. Amén. Separar. Y si, por ejemplo, en la oración yo soy fuerte, ¿qué creen que va a intentar hacer? Ocuparme de tal forma que yo no tenga tiempo ni para orar. En algo que yo soy bueno, espiritualmente hablando, para servirle al Señor, ahí va a llegar a estorbar. Él conoce, mis amados hermanos. Bueno, hay una base bíblica que quisiera mencionárselas para que ustedes se den cuenta cuánto conoce de nosotros, pero conoce más, repito, de lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierta edad, pero el enemigo, bueno, aunque es algún ser creado, pues ha existido más tiempo que nosotros. Y conoce a todos los que nos han antecedido y sabe que nosotros somos el fruto y la mezcla de todos esos que nos han antecedido. Y todos los problemas que los que nos han antecedido, entiéndase, padres, abuelos y bisabuelos, de los que la Biblia habla, tercera y cuarta generación, conoce los problemas de ellos. Y sabe, repito, que yo soy la mezcla de todos ellos. Entonces, más de algo, de todo lo malo que ellos tuvieron, lo tengo yo también. Entonces, conoce mi origen. Y en algún momento el receptor se puede activar y es ahí el por qué. Yo, siendo un niño que nació puro, pero conforme voy creciendo, ¿de dónde a mí me dan ganas? Por ejemplo, hoy hablaba una persona conmigo, mire pastor, estoy feliz. Así, ¿por qué? Porque viene que fui a X lugar y yo le voy a ser sincero, pastor, a mí me gustaba tomarme mi cerveza de vez en cuando. Pero mi esposa habló con esta persona y me recordé lo que la pastora me dijo. Y miren, pude resistir. Le voy a ser sincero, me dieron ganas, pero no me la tomé. Entonces, ¿qué le dije yo? Mire, hay dos cosas acá. O sea, si le dieron ganas, eso significa que usted no ha vencido todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra de que eso no es normal. Pero también que ya creció, que ya dio una talla. ¿Por qué? Porque no se la tomó. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que viene ese deseo? Si repito, si cuando el Señor me envió y yo era un bebé, yo no traía esos malos deseos. ¿De dónde vienen?
Probablemente de que alguno de nuestros antepasados tuvo ese problema. Y como yo soy la mezcla de todo ello, entonces eso se metió dentro de mí por medio de la genética y llega un punto en el que a X edad me dan ganas. ¿Y de dónde? Yo les digo, por ejemplo, hace muchos años, ¿qué le puedo decir? 18, 19 años por ahí tenía yo nunca lo hice, pero me dieron ganas de tomar una cerveza. ¿De dónde? Si a mis papás nunca los vi yo haciendo eso. Yo nunca lo hice. ¿Y de dónde me dieron ganas? Y después me enteré también de que sí le entraban, ¿verdad? Pero nunca los vimos. Entonces les comento eso, ¿por qué? Porque todo eso, mis amados hermanos, el enemigo, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? De este significado, el enemigo y adversario es ese malvado Amán. ¿Y qué era lo que Amán quería? Destruir a todo el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a buscar? Si ustedes y yo profesamos una fe en Cristo, va a buscar destruirnos. Solo por eso. Solo por profesar una fe en Cristo. ¿Por qué? No sé si fue acá cuando yo se los dije, pero en algún lugar de acá lo dije. ¿Por qué el enemigo, mis amados hermanos, busca destruirnos a nosotros? O sea, literalmente, ¿por qué no se va a meter con Dios? Porque sabe que no puede. ¿Pero por qué busca? Porque Él ya lo venció. Ya lo venció, pero ¿por qué busca destruirnos a nosotros? Somos creación de Él. Porque si nos logra estorbar, y aquí pongo esta base bíblica, como repito, no sé si aquí fue donde yo lo dije, pero ¿por qué cuando en el libro de Job, por qué cuando el enemigo llega y empieza ese diálogo entre Satanás y Dios, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y resumido, ¿verdad? Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu cara, le. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? ¿Cuál es el plan de estorbarnos a nosotros? Destruirnos, pero que por medio de todo lo que nos pasa, atribuirle despropósitos a Dios, porque eso fue lo que el enemigo buscaba. Quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu cara. Le quitó todo lo que tenía y luego viene Satanás y le dice, tócale el hueso, le dice, a ver si no blasfema en tu cara. Y viene el hueso y le dice, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Quién fue la que le dijo eso a Job? La esposa. Y la Biblia dice que la mujer es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces, y Satanás le dice, tócale el hueso, le dice. Entonces, ¿a quién le digo que le tocara? Tócale a la esposa, le dice. A ver si no, es que miren, hermano, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero miren, ustedes y yo, por ejemplo, alguien nos puede maltratar allá afuera. Y tal vez nos enojamos un momento, pero nos da igual. Pero que me maltrate a alguien aquí adentro. Y después con el aquello de todavía tengo que ir a dormir con él, tengo que ir a dormir con ella. Hay un título de una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Voy para el sillón. Entonces imagínense, es que eso es algo tan delicado como, y ahí lo voy a demostrar, pero cuando avance, como el enemigo es tan astuto que para estorbarnos, se le ocurre utilizar a nuestro hueso. En este caso, no digamos nosotros los varones solo nuestra esposa, ¿cómo molesta? No, a veces nosotros también molestamos, o sea, estorban, porque solamente lo dijo Adán, carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, somos prácticamente lo mismo, una sola carne. Y eso es lo que tenemos que lograr escudriñar de cómo el enemigo, para estorbar nuestros sueños, puede utilizar a nuestro cónyuge. ¿Y acaso les digo, no duele? Por eso les digo que alguien allá afuera me grita, me enojo un ratito, pero pues me da igual. Pero y saber que el que me gritó, la que me gritó fue mi esposa, mi esposo, y repito, y después tener que ir a dormir con él o verle la cara todo el día, y eso duele. Duele tanto la indiferencia de que no me habla como también lo que me dijo. Bueno, ¿por qué? Porque el enemigo de alguna forma lo zarandeó, de alguna forma le tocó el hueso. ¿Y acaso no duele? ¿Por qué duele? Porque si estamos casados, pues lo amamos, la amamos. Amén. Bueno, ya me detuve mucho acá, mis amados hermanos. Te dice acá que la palabra enemigo es alguien que se opone y le desea el mal a uno. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos, pero miren, el enemigo es tan sucio, digámoslo así, que igual lo reprenda, de que a veces uno estando enojado, por ejemplo, ahí miro que hay algo tirado por ahí, hasta que me enojó, primero Dios se cae. ¿De dónde viene ese pensamiento de desear el mal al cónyuge? El enemigo está bombardeando. Por eso, mejor separarnos, meditar en lo que estamos haciendo y luego pues volver a unirnos, ¿verdad? Bueno, avancemos, mis amados.
Luego dice que el enemigo y adversario, y dice ese malvado Amán. Y ven lo que significa la palabra adversario, está acá en celeste. Dice, deseo de ser superior. En el matrimonio eso no se puede, mis amados hermanos. En la vida cristiana, si lo queremos ver desde ese punto de vista, tampoco se puede. Porque el apóstol Pablo decía que nadie tenga más alta estima de la que debe tener de sí mismo, pero sí que tengan más alta estima al hermano. O sea, dando a entender de que en una reunión el más importante no soy yo, el más importante es mi hermano. Y yo soy importante, pero a la vista de él. Pero él es importante a mi vista. Amén. Entonces, esto es algo que tenemos que también pues tener un equilibrio. Ahora voy a avanzar. Y lo que significa la palabra Amán, Amán significa ruido y tumulto. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, qué tan buena comunicación se logra tener como matrimonio cuando hay mucho ruido. Por ejemplo, me imagino que usted usa compresor y cuando está en el compresor tal vez su esposa llega y le habla. No le entiende uno. Apaga uno el compresor. ¿Y qué pasó? Escucha. Y para eso me está molestando. Enciende el compresor otra vez. ¿Va? Entonces, mis amados hermanos, en este punto del ruido, en una oportunidad yo leía algo que decía, tus acciones gritan tanto que no escucho lo que me dices. Algo de lo que hablábamos el último día, ¿verdad? De que nuestros hijos no le van a hacer caso a nuestras palabras, pero sí al ejemplo que les debo. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, tenemos demasiado ruido. Entiendas el ruido como tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer allá, tengo que por allá, tengo, ¿verdad? Y luego viene nuestra esposa, por ejemplo, es un ejemplo que ahorita se me ocurre. Tal vez yo estoy pensando, por ejemplo, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la mensualidad del colegio, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua y tengo que pagar el internet. Y luego viene mi esposa, por ejemplo, y me dice, mire mi amor, fíjese que yo tengo ganas de una mi pizza. ¿Qué puede pasar? Yo estoy pensando en todo lo que tengo que pagar, hago cuentas, es un ejemplo, tengo que pagar $500,000, por ejemplo. Y viene mi esposa, mire, yo quiero una mi pizza. ¿Qué creen que pueda pasar por este significado que les digo, ruido? O sea, yo tengo tanto ruido en mi cabeza que luego viene ella y No es pelea. puede ser una pelea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo tanto ruido que seguramente no voy a escuchar lo que me dice. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ¿verdad? Porque como ella no es la que tiene que trabajar, porque como ella no es la que tiene que pagar, porque ella solo llega y pide. Pero si yo no tuviera ningún ruido en mi cabeza, si yo estuviera en paz y viene ella, viene mi amor, viene mi pizza, vamos, pues. Pero como muchas veces estamos tan llenos de ruido en la cabeza, a lo más importante, porque miren, si no le prestamos atención, analicémonos. Ok, podemos pagar casa, pero ¿de qué nos sirve pagar la casa? Pienso en mí, si no la tengo a ella. ¿De qué me sirve una gran casa si no la tengo a ella? Si parte del motivo por lo que cambiamos de casa, aparte que nos la pidieron, es para que ella y ellos estén más tranquilos. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces por eso este malvado Amán, ruido y tumulto, ¿qué es lo que hace? Que a lo más importante no le prestemos atención. Amén. Y si algo yo me he dado cuenta, por ejemplo, bueno, se compra la pizza. ¿Y qué creen que pasa con todo lo demás? El Señor provee. Y uno paga. Y se quedó tranquila ella, se quedó tranquilo uno y todo en paz. Pastor, ahora lo que usted decía de eso, que a veces por la falta de comunicación con el cónyuge, llegue tal vez y le diga a usted, como decía usted, quiero comerme algo, usted decía pizza, y uno por no comunicarle a la pareja de todo lo que tiene uno, compartirlo, y que tal vez ella más bien sea un apoyo en decir, sí, se puede hacer esto, hagamos esto, y uno a veces se hace más ruido, como dice usted, en la cabeza uno solo, y de no platicarlo con la pareja y hallarse una solución a eso, que tal vez, como dice usted, tal vez sí se pueda comprar la pizza y más adelante pagar las otras cosas. A mí me ha pasado eso, y ahí está mi esposa. A veces yo me estoy como con tanto ruido en la cabeza, Dios mío, esto, lo otro, aquí y allá, y yo voy a quebrarme la cabeza. De repente se me ocurre,
Cielo, mira, fíjate que esto y esto, en 2 palabras me soluciona todo. Y yo, ay, Dios mío, dije, una, o le hubiera dicho antes, o 2, tan tonto que soy. Entonces el ruido en mi cabeza, ¿verdad? Me ha solucionado una de problemas que les digo, que mejor le hubiera dicho antes. Entonces, por lo que hice, hermano, o sea, la comunicación. Entonces, espero yo estarme dando a entender cómo mis amados hermanos se dan cuenta, los sueños se pueden ir terminando, acabando, por una entrada a la maldad, a esa mala bestia, ¿verdad? Aquí no nos centramos tanto en los vicios, sino ya en algunas otras actitudes. Bueno, vamos a ver número 4. Entonces, miren, pues, aquí yo les coloqué nada más las bases bíblicas, pero vamos a hablar de que la palabra, esa palabra mala, de la palabra mala bestia, ¿verdad? También puede manifestarse por medio de malas palabras. Ahí está la cita, porque no me quiero centrar en la cita, solo poner la referencia, ¿verdad? Proverbios 15:26. Entonces aquí tendríamos que hablar nosotros. Para mí, como persona individual, ¿verdad? ¿Qué sería una mala palabra? Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Si uno dice, esas son malas palabras, o sea, habla de palabras soeces, palabras ofensivas, palabras malcriadas, o sea, palabras que, pues, yo me imagino, ni siquiera deberían de pronunciarse, ¿verdad? Pero ¿qué podemos entender nosotros por esto? De que la maldad o la destrucción o el devorador de los sueños, que al final reconocen, eso es lo que estamos hablando, ¿cómo puede entrar? Por medio de las malas palabras. Pero como digo, ¿qué entienden ustedes por eso? Aquí en Costa Rica quiero saber, porque digo, nosotros allá en Guatemala entendemos una mala palabra como palabras que... Vulgares. Vulgares, o sea, que no caen. Hasta pena me da... Ok, entonces yo les decía esto, ¿por qué? Porque una mala palabra, por ejemplo, que yo venga y le diga a mi cónyuge, inútil, ¿será esa una buena palabra? No, ¿verdad? Es una mala palabra. No es, como les digo, a la idea que tenemos allá en Guatemala. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? La primera vez que yo escuché aquí la palabra, miren hueco, me dijeron. Yo dije, qué mal creado, dije yo dentro de mí, ¿verdad? Hasta que me explicaron que un hueco es un agujero. Allá en Guatemala esa palabra es ofensiva, se le dice así a una persona, no sé si lo entienden, ¿verdad? Entonces, no, que Dios me libre, dije yo. Otra vez, no, esa mejor no se los pongo porque esa sí es demasiado ofensiva allá en Guatemala. Pero aquí la usan y es normal, como por ejemplo, para que se hagan la idea, una vez dijo alguien, nosotros allá decimos me está apretando el zapato, pero aquí utilizan una palabra, no sé si ustedes le entienden qué palabra es. No, pero bueno, ahí se les digo después de que no estemos grabando. Pero allá en Guatemala esa palabra es muy, muy pesada, o sea, mañoso, morboso, el que diga esa palabra. Pero cuando yo la escuché aquí, Dios mío, dije, una pastora la dijo, ay, mi amor, me está el zapato. Qué abusiva, ¿eh? Bueno, entonces sí, esa es. Entonces les digo esto por las malas palabras, mis amados hermanos. Y ahora tendríamos que preguntarnos nosotros, o sea que, miren, mi esposa, ella, no sé más o menos, si no me acuerdo bien, pues me corregí. Ella dice más o menos algo que ella utiliza, que muchas veces tenemos más autoridad para maltratarnos que para bendecirnos. Muchas veces estoy yo, por ejemplo, ¿verdad? Eso de las malas palabras, sí, que sos aquí, sos allá, gritado y enojado y en el furor del problema, ¿verdad? Y después dice el pastor, tal vez en alguna reunión, hermanos, bendigan a su familia. Señor, bendícela, Padre. No, hombre. Y es el ejemplo que mi esposo, muchas veces tenemos más autoridad para maltratarnos que para bendecirlos. ¿Se imaginan ustedes que con ese mismo ardor, digámoslo así, con esa misma pasión con la que muchas veces yo maltrato, bendijera? ¿Ustedes se dan cuenta cómo el enemigo gana mucha ventaja, el devorador gana mucha ventaja por las malas palabras? Entonces yo creo que es algo que dentro de nuestro vocabulario, miren, yo por ejemplo la primera vez que estuve pastoreando acá, yo creo que hubiéramos construido un buen templo, solo de malas palabras. ¿Por qué? Porque yo hablé con los jóvenes de la iglesia, tenían muchas malas expresiones. Yo sé que aquí tal vez son normales, pero para mí, yo les escuchaba como que tal vez son normales, pero no deberían de ser parte del vocabulario de un joven cristiano. Como por ejemplo, mae, a la pucha, a la puña, creo que hay también, y cosas similares. A mí me chocaban, tal que un día les hablé. Hagamos un trato, le dije. Por cada mala expresión que ustedes tengan, me pagan 100 colones. ¿Qué dicen?
Ah, sí, pastor. Y uno me quedó a ver como 20,000 colones. Aunque no lo crean. Otros, pastor, tenga, me decía. Y me pagaban sus 100 colones. Pero con el paso del tiempo, dejaron de pagarme. ¿Por qué? Porque aprendieron a hablar. Llegó un momento en el que ellos decían, mira, el pastor es esto y esto, pero no vayas a decir esto delante de él porque no le gusta. Y llegaban jóvenes nuevos y no le decían. Entonces les digo, si hubiera seguido, seguro construí un megatemplo por acá. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque hay palabras que aunque sean culturalmente hablando, digámoslo así, pues así se mueve el país, ¿verdad? Pero que no son apropiadas dentro de mi vocabulario. ¿Por qué? Porque en algo yo tengo que ser diferente. Cuando ustedes y yo vemos al apóstol Pedro, ¿qué fue una de las cosas que lo delató? Cuando Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, según la versión o según el evangelista, dice, 1 o 2 veces me negarás. Y una de las cosas que le dicen, bien, él es uno de ellos. ¿Por qué? Porque habla igual que ellos. Se supone que todos eran judíos, pero ¿cómo habrán hablado los discípulos? Definitivamente hablan de otra forma. ¿Qué fue lo que lo delató? La forma de hablar. ¿Qué es lo que me puede, digámoslo así, voy a utilizar la misma palabra, delatar a mí si soy cristiano o no? La forma de hablar. Amén. Entonces, en nuestro vocabulario, mis amados hermanos, para que los sueños no sean devorados, tenemos que evitar hablar malas palabras. Luego también dice, miren acá, esta línea es la misma, la quise colocar en la misma para no dejar esta vacía. Malas, pero acciones perversas. Deuteronomio 17:5, Nehemías 13:17. Y también habla acerca de malos pensamientos, Génesis 6:5. En esa cita creo que es donde dice que los pensamientos del corazón de los hombres son de continuo hacia el mal. Y aquí viene algo, ¿verdad? Que ustedes y yo tendríamos que ser escudriñados y ser sinceros delante del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros a veces, yo les digo, nos detectamos, este pensamiento no es del Señor? Tal vez no es que sea un pensamiento de yo voy a hacer esto para ir a pecar, pero es un mal pensamiento. Por ejemplo, miren, les abro mi corazón, ¿verdad? No sé si a ustedes les agrada, pero a mí no. A veces cuando yo escucho que pasa alguien en una moto haciendo un ruido que lo pone uno alterado, yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo no se va a estrellar por ahí para que se quede callado? ¿Será eso bueno? No, ¿verdad? Es un mal pensamiento. En lugar de decir, Señor, no sé ni qué decir, pero ¿qué? ¿Ah? Señor, dame esa moto mejor y así la arreglo. Entonces, ya se va. Entonces les digo, malos pensamientos. O sea, ¿qué tanto nos detectamos? Porque yo puedo tener malos pensamientos, pero ¿qué tanto me detecto a mí mismo? Yo estoy teniendo malos pensamientos. Gracias, hermano. Es ahí en donde ustedes y yo podemos identificar que ciertamente estamos cambiando. Entonces los malos pensamientos pueden destruir nuestro sueño. ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que aquí les dije en una oportunidad de que si algo mi esposa y yo nos hemos dado cuenta cuando hay un divorcio o una separación es en relación al adulterio. La mayoría de parejas dicen, pastor, pastora, yo no le era, cuando estábamos juntos, yo no le había sido infiel. Le fui infiel hasta que nos separamos. ¿Pero por qué se separaron? Por un mal pensamiento. Celos. Cosas que alguien me dijo o alguien hizo. Tengo el don de la sospecha. Me dice que ese don no existe, ¿verdad? El don de la sospecha. Entonces viene un mal pensamiento, viene un dardo encendido del maligno y cayó, pegó. Entonces los malos pensamientos, digamos, si no, ¿acaso pueden destruir los sueños? Claro que sí. Bueno, pero avancemos. Voy a terminar por lo menos este cuadro para avanzar en la siguiente reunión, aunque tengo el deseo de predicarles de otra cosa. Fíjense, uno de estos días le decía yo a mi esposa de que iba a escudriñar acerca de... Ustedes y yo sabemos que cuando el Señor Jesús fue crucificado, y aún sin ser crucificado, del cuerpo de Él salió sangre. Pero salió sangre de varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, de su cabeza, de su rostro, de sus pies, de sus manos, de su costado. Cuando fue la circuncisión también le salió sangre. Y yo me estaba bañando. Pero cuando yo me estaba bañando, yo me vi los pies. Y me vi los pies llenos de sangre. Y yo no estaba dormido. Yo me estaba bañando. Entonces, más que la impresión, me asusté, ¿verdad? Cuando ya vi bien, no tenía nada. Pero en el momento el Señor me habla acerca de escudriñar esa sangre que brotó de sus pies. Bueno, y le digo a mi esposa cuando regresé, mira, fíjate que esto y esto vi.
Y me fui a estudiar la Biblia. Y esto es lo único que le voy a decir, porque tengo necesidad de hablar de más cosas. Escudriñando, mis amados hermanos, esa sangre que salió de los pies del Señor, esa sangre contraataca lo que es la iniquidad. Y la Biblia nos muestra que nosotros, como hijos, la iniquidad de nuestros padres va a ser visitada sobre nosotros. Y si yo no he logrado cambiar, entiéndase, puedo entender un poquito mejor en este punto al profeta Elías, porque él decía, recuérdense que tenemos ese tema pendiente también, ¿verdad? El espíritu de contragolpe, mátame porque no soy mejor que mis padres. O sea, dando a entender de que a los padres les estorbó una cosa, pero ahora a mí, como hijo, me está estorbando lo mismo. Y ahora yo veo a mis hijos y veo que les está estorbando lo mismo. Esa es la iniquidad que la Biblia habla. Lo empecé a escudriñar de para qué, en fe, ¿verdad? Sirve la sangre que brotó de los pies del Señor para vencer la iniquidad. En estos días, bueno, este domingo hay Santa Cena. Amén. Este domingo hay Santa Cena, entonces probablemente el domingo predique de eso para poder entender mejor el por qué yo participo de la Santa Cena. Amén. Bueno, y voy a avanzar, mis amados hermanos. El número 5. Recuérdense que todo lo que está aquí del lado izquierdo son los significados de la palabra mala. De esta que dice acá, una mala bestia lo devoró. El otro significado de esta palabra mala dice que es desagradable en el sentido de causar dolor o infelicidad. O sea, hay cosas, les digo, que para nosotros puedan ser desagradables, pero son desagradables, pero me dan igual. Por ejemplo, tal vez les dé risa, pero para mí el olor al pescado es una cosa tan desagradable, y comérmelo todavía peor, pero tampoco eso me causa a mí dolor o infelicidad. Entonces ahora tendríamos que meditar, bueno, ¿qué podría ser, según esto, la palabra mala, ¿verdad? Algo tan desagradable que me cause dolor y que me cause infelicidad. Y yo no sé por qué, tal vez porque estamos solo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué me estoy centrando tanto en el matrimonio? Porque el tema no está relacionado al matrimonio. Pero ¿acaso no les digo, cuando nuestro cónyuge a veces tal vez no reacciona, por así decirlo, a la forma que nosotros quisiéramos que reaccionara, no nos duele? ¿Acaso no tal vez eso a veces nos causa infelicidad al punto que probablemente uno pueda llegar a pensar? Nosotros conocemos muchos matrimonios que tienen tal vez 30 años de casados. Y sorprendentemente él o ella todavía se pregunta, es que mira, pastor, yo tengo duda de si ese es el hombre que Dios tenía para mí después de 30 años de casado. Ya, la pregunta sería, ¿por qué, verdad? ¿Será que han sido infelices? Ya. Entonces yo les digo, si algo, mis amados hermanos, a veces causa infelicidad, es o el trato, o que me pueda dar mi cónyuge, o ver al cónyuge enfermo, o ver al cónyuge en un mal estado. Yo no me alegro, por ejemplo, cuando mi esposa está enferma, no me alegro. Yo le digo a ella a veces que mi amor, cuando estás enferma, o cuando no estás, yo siento un gran vacío en mí. Así refiere a la comida. Entonces les digo, no me alegro. Entonces, para ir entendiendo esto, ¿qué puede ser en mí? Y aquí, pues Dios no espero, no digo, respóndanme, ¿verdad? Pero si es para que nos escudriñemos dentro del matrimonio. ¿Qué me puede causar a mí infelicidad? ¿Qué me puede causar a mí, repito, algo tan desagradable que me cause dolor, que me duela? Y bueno, el dolor, digamos, de alguna forma, pues pasa, ¿verdad? Pero ¿y la infelicidad? La infelicidad no es algo que pase tan rápido como pasa el dolor, porque el dolor yo lo puedo sentir, me golpeé. Por ejemplo, uno de estos días me metí una grapa por acá, la vi, me la arranqué y me dolió. Ya no me duele. Y tampoco me duele, me pongo a llorar porque me recuerde. Pero ¿acaso no cuando tal vez el cónyuge nos dice algo, pasaron muchos años y me recuerdo y me vuelve a doler? O me causa infelicidad. Entonces esto es para que nos escudriñemos. ¿Qué puede hacer algo en mí que me desagrade tanto, que me lleve a sentir dolor o a ser infeliz? Bueno, a escudriñarnos y a darnos cuenta que si yo no logro, por ejemplo, dejar atrás ese dolor, si yo no logro vencer la infelicidad, lógicamente, ¿cómo se vence la infelicidad? Pues siendo feliz, ¿verdad? Amén. Si no lo logro, entonces ¿cuál es el problema? De que el devorador se va a devorar mis sueños. Ok, avancemos. La palabra acá, dolor, dice que significa sentimiento intenso. Escuchen esto, aquí ya pues va algo más.
Sentimiento intenso, dice, de pena, tristeza o lástima, que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Entonces me llama la atención porque se dan cuenta, no lo relaciona al cuerpo, sino lo relaciona al alma, porque dice que es un sentimiento intenso, dice de pena, y ustedes no sienten pena literalmente en el cuerpo, ¿verdad? La pena no lo sienten en el alma. Tristeza o lástima, experimentada por motivos emocionales, o ahí está claro, anímicos, el alma. Entonces, ante esto, mis amados hermanos del devorador de los sueños, para que no se los devoren, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Escudriñar mi alma. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez hoy yo me levanté feliz, contento, contenta, emocionado. Debería de poder, venga, ahí va uno. Debería de poder anhelar, pues pasar todo el día así, feliz, ¿verdad? Pero de repente por la tarde ya estoy como deprimido, triste, siento alguna pena por ahí y no me han hecho nada. ¿Por qué? Si no me han hecho nada. Entonces voy a buscar que me hagan algo para así ya tener una excusa. Les voy a buscar para que me hagan algo para dar una excusa. No, es que ahí damos cuenta cómo el devorador de los sueños está estorbando el alma. ¿Para qué? Para que yo sienta pena, tristeza, lástima, un estado de ánimo pues bajo, ¿verdad? Y por último dice acá que la palabra infelicidad es desdicha o falta de felicidad. Entonces acá tendríamos que pensar qué nos produce la infelicidad. Amén. Y también escudriñar, bueno, qué me produce a mí felicidad. Miren, cuando conocimos con mi esposa a una persona, un anciano por ahí abajo, y él me dijo a mí algo que a mí me marcó, tanto más que ayer se lo repetía yo a mi suegro, y se lo voy a repetir hoy a ustedes. Y él me dijo, ¿cuántos años? Que tenía 78 años. Y me dijo, míreme, yo le voy a decir cuál es el secreto, porque ustedes lo miran, sí aparenta la edad, pero yo creo que tiene hasta más fuerza que yo el viejito. Le voy a decir cuál es mi secreto. Yo como bien, duermo bien, y esto es lo que a mí me llamó más la atención, y soy feliz, dije yo, entonces ahora entiendo por qué yo no como bien, no duermo bien y soy... Entonces imagínense, mis amados hermanos, lo que dice la persona, y él ni siquiera es cristiano, pero me dijo eso, y yo creo que tiene buena razón. Sobre todo me marca por lo que estamos hablando, porque me dijo, y soy feliz, ¿no? Yo les digo, una persona feliz, si es feliz, muy pocas cosas o ninguna lo hace infeliz, le afectan, lo dañan, muy pocas o ninguna, por eso es feliz. Pero y ahora escudriñémonos a nosotros, como hablamos del principio, del mal humor, o sea, cada cuánto tiempo yo estoy con mal humor, tendría que escudriñarme una vez más. Hoy platicaba también con una persona acerca de la amargura, y yo le digo, mire hermano, la Biblia muestra que son 13 amarguras, santo Dios, me dice, y yo que creía que ya había vencido la amargura, a ver cuántas me faltan, Sí, porque la Biblia muestra que son 13 diferentes tipos de amargura. Entonces, ¿por qué la gente no puede ser feliz? No es, escúcheme lo que les voy a decir, por mi cónyuge. No es por el lugar en donde yo viva. Es que mi alma algo la amargó. ¿Y qué es lo que normalmente causa las amarguras? Una frustración constante, una decepción, el poner la esperanza en alguien y que ese alguien me defraude. Eso amarga a la persona. Sí, que el gozo del Señor hermosea el gozo. La Biblia dice, ¿verdad? Que un corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Y es otra cosa que yo les quiero predicar, porque la Biblia habla de que cuando el Señor Jesús se transfiguró, dice que su rostro le cambió. Pero me llamó mucho la atención esa cita de que no solamente le cambió el rostro, sino que le cambió las vestiduras. En el monte de la transfiguración dice que él se transformó, aparecieron Moisés y Elías, y lo dice así, le cambió el rostro, pero también le cambiaron las vestiduras. Entonces ahí hay algo muy importante como figura para nosotros, mis amados hermanos. ¿De qué es? Escudriñémonos, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos revele qué es lo que literalmente puede hacerme cambiar el rostro, digamos, de un tiempo de felicidad y luego todo enojado. ¿Qué? Podemos decir, repito, bueno, mi esposo, mi esposa, los perritos, mis hijos, mis hijas,
Pregunto, ¿será que en realidad es eso? ¿O será que yo me amargué? Y entonces ahora cualquier cosa que pasa me enoja. Entonces no es el cónyuge, no son los hijos. Yo por eso no tengo perros. No son los perritos, no son los vecinos. Sino es que más de algo, estuvimos expuestos a más de algo, puede ser en la infancia, en la juventud, en la madurez, que me amargó. Entonces, ¿qué tengo que reconocer yo? Que el problema en mi caso no es mi esposa, no son mis hijos, no es que me vine para Costa Rica, es que yo le abrí la puerta a la amargura y tengo que reconocer, me amargué. Entonces, a doblar rodillas. El que lo puede cambiar es uno, nadie más. Más o menos. Porque lo que uno puede hacer es reconocer. Yo reconozco que me amargué. Y entonces, a buscar, puede hacer, bueno, no puede hacer, sino debería de ser consejería, ministración y liberación. Porque con que a mí me aconsejen no basta. Con que a mí me ministren no basta. La amargura hay que echarla afuera. Uno tiene que ser libre del espíritu de amargura. Amén. Entonces por eso le decía, más o menos, o sea, no basta solamente con que yo, porque yo no me puedo aconsejar por mí mismo. Porque si yo me aconsejo, ¿qué creen que cuál va a ser el consejo que me voy a dar? Tengo razón. ¿Verdad que sí? Tengo razón. ¿Cómo? Yo me carboneo sola. No logro entender bien, pero porque ya carbón me mancho toda. Se mete más a la cabeza, entonces. Sí, digamos como que se aconseja ella sola. Aquí se, digamos, eso significa, digamos, como que la pastora llegue y me diga, es que el pastor me hizo esto, entonces yo le quiero decir, no, y aquello también, y eso, entonces ahí está yo quiero hablar carboneando mal de usted y le estoy metiendo más en la cabeza en contra suyo. Aquí se le llama eso carbonear. Como echarle más carbón a las brasas. Ya. Va, entonces les digo esto, eso es lo que deberíamos hacer. Pero, o sea, yo no puedo salir de ahí si primero no reconozco que me amargué. Yo les digo algo, le voy a poner pausa a esto. Sin embargo, bendigo a mi padre, ¿verdad? Entonces les digo esto para poder ir terminando ya, mis amados hermanos, con el número 6. Bendito Dios, avancé algo. El siguiente significado dice, se entiende, es que esto también es... Más bien, dice, lo contrario de shalom, entiéndase, paz, salud y bienestar. Entonces, la palabra malo, de esa mala bestia que devora los sueños o los vicios, se entiende, dice, de lo contrario a paz, salud y bienestar. Entonces, esta palabra malo, repito, es lo contrario. Repito, a paz, a salud y a bienestar. Ayúdenme, ¿qué sería lo contrario a paz? Según lo que está acá. Literalmente guerra. Literalmente lo contrario a paz es la guerra. Y entonces, ¿qué es lo que va a ministrar esta palabra mala bestia en relación a nuestros sueños? De que haya guerra. ¿Qué sería lo contrario a salud? Enfermedad. ¿Y qué sería lo contrario a bienestar? Pobreza, calamidad, miseria. Entonces, démonos cuenta todo lo que viene a causar la entrada del devorador. Porque recuerden, aquí estamos empezando a hablar del devorador. Una mala bestia lo devoró. Una bestia viciosa. Viene ¿a qué? A robar la paz, a robar la salud y el bienestar. Y por más, mis amados hermanos, bien, digámoslo así, que ustedes y yo podamos vivir con nuestras carencias, pero también con nuestras virtudes, pero no vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque hay un devorador. De alguna forma, alguien decía, hay ricos tan ricos que lo único que tienen es dinero. Decía. Si no, no sé si alguna vez escucharon el título de una película que decía, los ricos también lloran. Yo he conocido a gente, mis amados hermanos, con mucho dinero, pero postrados en un hospital. ¿De qué sirve tanto dinero, verdad? Al final nuestra seguridad está en Cristo. Y gloria a Dios si tenemos. Y gloria a Dios también si no tenemos. Lógicamente uno quisiera mejor tener, ¿verdad? Pero acuérdense lo que decía Salomón. Salomón decía, no me des riqueza, porque no sea que siendo rico me aparte de ti, por poner la confianza en la riqueza, ¿verdad? Pero tampoco me des pobreza, porque no sea que siendo pobre robe y deshonre tu nombre. Dame lo necesario. Y muchas veces, mis amados hermanos, lo que ustedes y yo tenemos, lo tenemos, entiéndame bien esto,
porque es la capacidad que tenemos para administrar. Cuando la Biblia habla de un señor que repartió talentos, dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y al que le dio 5 lo multiplicó, y luego no solamente le devolvieron los 10, sino al que le habían dado 1 se lo quitaron y se lo devolvieron. Entonces al final el que tenía 5, ¿con cuánto terminó? Con 11. ¿Pero por qué? Porque lo multiplicó. Entonces muchas veces lo que tenemos es porque es lo que tenemos la capacidad de administrar, pero conforme nuestra capacidad vaya creciendo, el Señor nos va a ir dando más, y nos va a ir dando más, y nos va a ir dando más. Decía un pastor en un seminario profético que hubo allá en Alajuela, el mes pasado creo que fue, no recuerdo bien, en febrero, y él decía, ¿saben por qué el Señor no nos envía gente millonaria a las iglesias? Decía, porque nos vamos a ir detrás de ellos. Decía. No, ¿verdad? Muchas veces el dinero en la vida de una persona puede llegar a estorbar ministerios. ¿Por qué? Porque con tal de que la hermana, el hermano no se vaya a él y sus dólares, mejor le permitimos todo. Pero no, eso no es correcto. Amén. Entonces termino con esto. Dice que en relación a esto, la paz, salud y bienestar, dice, persona que está en desacuerdo total en algo o va en contra de ello. Esto es el significado de esa palabra, contrario, que dice, se entiende más bien lo contrario. Amén. Entonces alguien que va a estar en desacuerdo, probablemente se le va a ir la paz, se le va a ir la salud y se le va a ir el bienestar. Amén. Entonces que el Señor, mis amados hermanos, pues nos ayude, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder cerrarle la puerta al devorador. Y démonos cuenta, creo que esta es la tercera vez que hablo del tema. O sea, no es cualquier cosa, no es una cosa sencilla, mis amados. El devorador, como les digo, se devora los sueños. ¿Pero por qué? Porque como lo decía el hermano, ¿verdad? Porque bien sabe de las capacidades que Dios nos ha dado. Termino con esto. Escuchándolos a ustedes y a algunos otros hermanos, algunos creo que todavía no los conocen ustedes, son de Carrillo. Yo le decía uno de estos días a mi esposa, mira, yo creo, Leo, que el grupo de alabanza ya está armado, Leo. Y les empecé a decir, los hermanos cantan bonito, aquel hermano también, el otro toca guitarra, el otro toca trompeta, toca batería, el grupo de alabanza ya está armado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el enemigo sabe de las capacidades que tenemos. Y por cuanto él sabe, no nos va a dejar dar esa talla de servirle al Señor. Porque si le servimos al Señor, le dejamos de servir al enemigo. Y eso es lo que él no quiere. Creo que lo podemos lograr. Juntamente con eso, nuestros sueños se van a ir cumpliendo, haciendo realidad. Pero para ello, mis amados hermanos, yo tengo también que crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, el devorador no devore, como lo dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 11, los frutos ni del suelo ni de la vid. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de pan a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios.